Bienvenidos a este nuevo programa de hashtag Polémica en Redes. Nuevamente los saludo, mi nombre es Omar Cepeda Castro y esta noche los invito a analizar un tema de mucho interés para todos nosotros, la intoxicación en las redes. Siempre hay un trasfondo cuando hablamos de la violencia que se genera en redes. Por poder, las redes sociales se han diversificado y han roto los límites de lo público y lo privado, de la mentira y la verdad, de lo virtual y lo personal. En México somos 79.1 millones de navegantes en Internet. Dedicamos en promedio 8 horas con 12 minutos al día en este mundo infinito y generoso, pero que también puede ser oscuro y violento. Las redes sociales representan un mundo alterno para interconectar a las personas, o bien para que individuos logren los tan anhelados likes en reiteradas ocasiones a costa de contenidos violentos u ofensivos. Le damos a aceptar a los acuerdos de privacidad a cientos de páginas como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, entre otras, y no leemos lo que les estamos permitiendo hacer, precisamente con nuestra privacidad. Por si fuera poco, todo esto confluye con poderosos softwares que trabajan en las redes sociales para crear violencia verbal basada en el odio hacia objetivos precisos, por ejemplo, a favor del racismo, contra un sistema político, contra activistas sociales o a favor de intereses económicos. Pero ¿quiénes están detrás de estas campañas? Posiblemente usted ha sido víctima de alguno de estos casos y quizá no se ha dado cuenta. Vamos a tratar este tema. Mientras tanto, le doy pues la bienvenida a nuestros invitados e invitada. Pati González, ella es coordinadora del colectivo Desde la Izquierda. Pati, qué gusto tenerte, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Es un honor y pues abrir el espacio, ¿no? Claro. Estrenar un nuevo Canal 14. Claro, y estoy seguro que a partir de tu expertise, de tu experiencia y tu opinión, vas a enriquecer muchísimo este programa. También le doy la bienvenida a César Rodríguez Cano. Él es especialista en opinión pública y cultura digital. Él es profesor de la UAM Campus Coajimalpa. Gracias César por estar con nosotros. Un placer tenerte en este programa. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a mis compañeros de mesa y por supuesto a tu auditorio. Pues estoy encantado de poder platicar civilizadamente de estos temas en las redes. Claro, y va a ser muy oportuno también tener esta visión pues desde la academia y todos los temas que vamos a abordar. También doy la bienvenida a Gonzalo Ibarra, él es activista en temas de democracia, creador de una cuenta en Twitter, @YoNoFui, y que bueno, pues ha sido precisamente partícipe de primera fila de todo lo que sucede a favor y en contra precisamente en las redes, tanto la violencia como una forma de ejercer el derecho a la libertad. Gracias por acompañarnos. No, pues gracias por la invitación, un saludo a todo el auditorio. Estoy encantado de estar acá y de poder compartir puntos de vista, bien dices, de manera civilizada. Y bueno, platicaremos de los distintos tonos que pueden tomar las redes sociales. Un placer tenerlos. También permítanme agregar que Patricia González es la creadora de también una cuenta de Twitter muy concurrida, @TwitteraMX. Así que bueno, pues ella es, aquí se encuentra con nosotros. Y bueno... Que está detrás de esa cuenta, perdón que te No, sí, interrumpa, claro. pero es que además me han acusado de que no existo, que soy bot. No, yo soy bot, Sí soy un bot que está aquí. Pues aquí está, ya se dieron cuenta que sí existe. Ha tuiteado mucho, por supuesto, todo ha salido de su inteligencia, de su apreciación y de su conocimiento. Así que bueno, vamos a hablar con esta mesa de este tema interesantísimo. Vamos a entrar a definir un concepto que todos hemos mencionado, no sé si se entienda o si se entienda a profundidad. ¿Qué es la violencia? Y por ello quiero que cada uno me dé su punto de vista. Si quieres empezamos contigo, Patricia, para que de tu perspectiva nos puedas pues explicar para ti qué es la violencia. Bueno, como tal, la violencia es un término como muy grande, ¿no? Yo creo que hay muchos tipos de violencia. Hablando específicamente de redes, yo te puedo decir que sí hay un problema, que yo creo que la violencia en redes se traduce en cuando de veras no saben explicar, se desesperan o tienen un problema mucho más grave que tiene que ver con esta frustración, ¿no? Y no voy a poner colores, ¿no? De todos lados, la frustración de no saber debatir con argumentos, con ideas, yo he debatido con mucha gente sin tener que decir una sola
groserías, sin tener que insultar, digamos, no tanto groserías, pero sin tener que insultar a nadie. Y yo creo que se puede, ¿no? El problema es cuando el otro se desespera o se frustra porque no tiene de dónde agarrarse para seguir defendiendo su punto, ¿no? Y entonces entra la violencia, y la violencia ha llegado a grados terribles. Yo puedo dar por lo menos 2 ejemplos que me vienen a la cabeza. Andrea Noel, ¿no? Tuitera también, víctima de violencia, que tuvo que salir del país por la violencia que se generó en las redes y terminó en la vida real. Y otra, Rosario Fuentes, conocida como Mute 3, ¿no? También periodista de Tamaulipas, que fue desaparecida incluso, ¿no? Por un asunto que tenía que ver con su papel de informadora de lo que pasaba en Tamaulipas, y trascendió a las redes, y hasta la fecha, desde 2014, sigue desaparecida. Claro. Hay violencia física, hay violencia psicológica, hay violencia verbal, en fin, hay varios tipos de violencia. Por supuesto que nos vamos a ir adentrando, como ya bien lo hiciste, en identificar estos factores de violencia en las redes sociales. Por favor, Gonzalo, me gustaría que dieras tu punto de vista. Bueno, a mí también me gustaría completar lo que dijo Patricia, ¿no? Agregar un poquito más. Sí, creo que parte mucho de una falta de educación que hemos tenido para poder contrastar ideas. Y creo que yo sí lo veo como una situación escolar, y yo coincido mucho con lo que ha dicho en su momento Tatiana Cloutier en algunos momentos, hablando de este analfabetismo funcional, esta incapacidad de poder comprender lo que dicen los textos, de poder separar ideas, de poder hacer razonamientos lógicos simples. Eso por un lado, y por el otro, nos encontramos muchos factores más, ¿no? Como personas a veces nos desesperamos, pero también existen cuentas que van con toda la intención de crear estas condiciones, ¿no? Sean personas o sean agencias contratadas para crear este caos en redes sociales. Entonces, para mí la violencia en redes sociales es esta intención de sobrepasar o de pasar esa línea de una discusión que puede darse en el plano público y llegar hasta el plano personal, a ofender, a utilizar ciertas palabras, groserías, en dado caso hasta amenazas y acoso a muchos usuarios de las redes sociales. Claro. Vamos a retomar esa parte que nos comentas de cómo nace la violencia desde los jóvenes, desde los menores de edad, y cómo se viene reproduciendo, y muchas veces nacen con ese tipo de cuestiones. Pero antes de retomarlo, vamos a escuchar, por favor, la voz de César Rodríguez. Tu primera opinión al respecto. No, efectivamente, la violencia es un problema, un fenómeno social que puede traernos ejemplos de toda la historia, ¿no? Pero sí es un concepto multidimensional que efectivamente tiene que ver con diversas gamas. Puede ser agresión física, ¿no? Verbal, psicológica. Puede, básicamente, lo que supone es una descalificación del otro, del interlocutor. Y bueno, tenemos diferentes ejemplos en los cuales se ha estudiado y se ha conocido cuáles son esos tipos de violencia, ¿no? Desde la violencia que podría emanar del Estado, de la violencia hacia las mujeres, hacia los niños, hacia los jóvenes, etcétera. Es decir, la violencia es un tema que desgraciadamente está en el núcleo de las sociedades actuales. Pues en México incluso podemos hablar de una violencia sistemática por parte del crimen organizado. Es decir, nos puede llevar a diferentes enfoques, ¿no? Ahora, en términos de Internet, efectivamente y desgraciadamente también, una de las características que más va a resaltar en la actualidad en las conversaciones que tenemos en estos espacios es el insulto, es la descalificación, es esta especie de comportamiento tribal, es efectivamente la falta de argumentación, es la descalificación del otro por motivos de raza o de fenotipo, de género, de ideología, etcétera, ¿no? Entonces, es un fenómeno, yo diría, complejo y que habría que buscar ejemplos concretos para poder caracterizar y explicar de mejor manera. Hay una apreciación que he venido leyendo en varias narrativas, la cual dice que la violencia está de moda en los jóvenes, que los jóvenes, para obtener popularidad, hacen uso de video, graban peleas, las suben a las redes sociales, y eso les está generando dividendos, popularidad. También hay grupos de rap
que nacen en estos suburbios de algunos lugares, en Estados Unidos, por ejemplo, y que hacen pues un uso directo e indiscriminado sobre la violencia. ¿Ustedes están de acuerdo con esta apreciación de que la violencia está de moda entre los jóvenes y se está popularizando? ¿Puedo? Por favor, por favor. Yo creo que no es que esté de moda. O sea, hay cosas que venden y hay cosas que no venden. La violencia vende siempre. Por morbo, porque te sientes parte del grupo vencedor. Claro. Entonces, por ejemplo, el sexo vende, ¿no? Y entonces hay miles de cuentas, incluso en Twitter ya están llegando, cuentas que venden sexo, ¿no? Y que pues, adquieren una cantidad impresionante de seguidores rapidísimo, pero por lo que venden. Entonces yo creo que no sería un asunto de ciertos suburbios o no sé qué, o que esté de moda. Yo, por ejemplo, al principio dijiste una cosa que sí todo el mundo dice, el asunto de la vida privada, y tiene mucho que ver. Es decir, una de las cosas por las que a mí, bueno, hay muchas razones por las que a mí no me pueden atacar mucho en Twitter. Una es porque no me importa y no me engancho cuando me mientan la madre, pero otra es porque yo misma no he permitido que la gente sepa ni mi estado civil, ni dónde trabajo, ni si tengo familia, ni... Entonces eso hace, por lo mismo que decías tú, eso hace que la gente, los haters, tengan más dificultad para encontrar cómo sacar si un primo mío, bla, 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 o si tengo hijos o no, o mascotas o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Eso, digamos, esa barrera se rompió de pronto. Y el hecho de que tengas una cuenta de Twitter o de Facebook o de Instagram, de pronto hace que mucha gente se le olvide que hay cosas que son privadas y se toman fotos en todos lados que yo digo, bueno, ¿como para qué? ¿No? Sí, porque lo privado no es necesariamente que las transmitas a alguien, a un tercero, sí, o a tu pareja, a tu novio, alguien de confianza. El hecho de tomar las fotos pueden estar accesibles, por ejemplo, para las compañías de Internet que precisamente publican ese tipo de cuestiones de privacidad, ¿no? Entonces, desde ahí incluso hay que estudiar esa parte. Es que tú mismo rompes esa barrera. Cuando dices, aunque tú firmes el asunto de la privacidad, si tú publicas una foto tuya dentro de tu casa, no sé qué, pues tú solito estás abriéndole la puerta de tu casa a todo el mundo. Y entonces, pues es muy fácil que te agarren, ¿no? Claro. Todo tipo, no solo la gente que es violenta, la gente que vende lo que sea y que ve que en tu casa tenías una marca X y entonces, por aquí, ¿no? En fin, o sea, sí te vuelves vulnerable a ser parte, pieza fácil del mercado, claro. El que sea, incluso el de la violencia, ¿no? Claro. Muchísimas gracias por esta participación. Pati, vamos a hacer una breve pausa. Les recuerdo que nos puede seguir en nuestras redes sociales, @canal14mx. Regresamos. Perdón, no lo dejé. No te preocupes. Así. De esto se... Qué bueno que continúa con nosotros, comuníquese con nosotros, participe en este diálogo por medio del hashtag Polémica en Redes. Ahí, con mucho gusto, escucharemos todo lo que usted opina al respecto de este interesantísimo tema, intoxicación en redes. Retomando lo que tú decías, voy a citar a la socióloga Dana Boyd. Ella dice: estamos biológicamente programados para prestar atención a las cosas que nos estimulan, a contenidos que son groseros, violentos o sexuales, a esos chismes humillantes, embarazosos u ofensivos. Si no tenemos cuidado, vamos a desarrollar el equivalente psicológico a la obesidad. Nos encontraremos consumiendo el contenido que menos nos beneficie a nosotros o a la sociedad en general. Y con esto me gustaría preguntarte, si me lo permites, César, si todo lo que sucede en las redes sociales o las mismas redes sociales son precisamente un caldo de cultivo para generar este tipo de violencia. Sí, yo creo que sí. El problema es que se normalicen este tipo de patrones, ¿no? Sobre todo enmarcados en un mundo en el cual discutimos o hablamos de todos los temas de esta manera tan exacerbada, ¿no? Desde algún punto de vista,
los usuarios pueden tender a normalizarlo y a reproducirlo, a considerarlo algo que está bien visto. Y como mencionaste anteriormente, incluso a generar patrones de identidad alrededor de juntarte con otras personas que piensen igual que tú, ¿no? Ahora, yo quisiera decir respecto a los jóvenes que no necesariamente podríamos descalificarlos así como ellos son los que están promoviendo discursos de odio o discursos violentos, ¿no? También recuerdo casos en los cuales los jóvenes fueron activistas, estuvieron presentes en muchísimos debates, alentaron discusiones públicas importantes. Entonces, más allá de que los jóvenes sean como el sector que está ahí promoviendo o, como tú dijiste, utilizando este caldo de cultivo para exacerbarlo más, yo creo que más bien es un ambiente político otra vez, que incluye, por supuesto, grados de alfabetización, de apropiación digital, pero también lo que las instituciones a veces también promueven, ¿no? Es decir, esta polarización que a veces se da en los espacios en línea proviene pues, de discursos políticos enmarcados en rituales, como pueden ser electorales o de campañas políticas, etcétera, que a veces nos hacen o nos llevan a promover esta descalificación del otro, ¿no? Precisamente en la búsqueda o en la persecución de ciertos intereses. Entonces, sí es cierto que las redes, pues, el peligro es ese, que se vuelvan o que son tan centrales ahora en la cultura. Hay tantos usuarios ya utilizando estos espacios que sí es preocupante que el debate se polarice y se exacerbe hacia el insulto y hacia la violencia. Claro. Me gustaría cambiar un poco de tema. Creo que ya se puso sobre la mesa la parte de la violencia, al menos de una forma retratada por las distintas voces. Pero me gustaría retomar algo que tú dijiste al inicio, que muchas personas te confundieron con un bot. Me gustaría que comprendiéramos eso, porque creo que se habla mucho, pero no sé si todos entendemos esa parte y creo que es importante explicar, porque a veces hablamos de troles, a veces hablamos de bot, o a veces hablamos de deck. Y bueno, pues me gustaría preguntarles cómo se identifica, cuáles son las diferencias y de qué estamos hablando cuando mencionamos esas palabras. Bueno, de entrada puedo decir que yo me identifico como un usuario. A veces me puedo portar un poquito troll, pero hasta ahí, ¿no? Bueno, un troll es un usuario que se dedica a molestar a otros usuarios en las redes sociales, principalmente. Un bot es una cuenta que puede estar automatizada y a través de esto comenzar a generar o llenar otras cuentas de tweets o de cierta información. Y un deck, y es un término que no se utiliza tanto, porque no se conocía tanto así, son cuentas que son administradas por alguna persona. Es decir, una persona puede manejar muchas cuentas al mismo tiempo y a estas cuentas se les llama deck. Entonces estas cuentas pueden ser utilizadas pues, para lo que sea, ¿no? Para promover cosas de manera positiva, cuestiones comerciales, para trolear, etcétera. O sea, digamos que el grado de utilización es bastante diferente. Claro. ¿Cuál de las redes sociales se puede sentir más este tipo de troles, bots o decks? ¿En Twitter, Facebook, YouTube o en todas? En Twitter. Twitter. O sea, yo creo que es en Twitter, por la inmediatez, porque es inmediato. O sea, en Facebook tú puedes poner algo y puede ir ganando vistas en el tiempo, digamos, ¿no? Y en Twitter un tweet dura activo, ¿qué? 2, 3 horas y se acabó. O sea, o genera una conversación, entonces sigue vivo, o ahí murió el tweet y entonces tienes que hacer otro. Twitter es inmediato y entonces yo creo que incluso por eso en Twitter se subraya más la violencia, digamos, ¿no? Porque es la mejor manera de engancharse. Pati, tú tienes una cuenta, @TwitterMX, que es muy concurrida. Platícanos alguna de estas experiencias y repítenos por qué decías que te confundían con un bot. Bueno. En Twitter. Sí, en Twitter. De hecho, en Facebook me llamo TwitterMX. Bueno. Lo que pasa es que es justo, yo creo que no sabemos discutir. En México no se sabe discutir, ¿no? Y entonces no estamos acostumbrados a esgrimir un buen argumento y a que el otro te tire así tú estás segurísimo de tu argumento,
¿no? Y yo llego y te lo tiro con otro buen argumento y eso desquicia a mucha gente, ¿no? Cuando te demuestro que tu argumento no era tan fuerte como tú creías, que era falso, aunque tú creyeras que no. O sea, cuando digo que el argumento es falso, no quiero decir que lo hicieras de mala fe, simplemente que creías en algo que no es real. Y bueno, pues sí, yo generalmente suelo ser como muy puntillosa en ese asunto, ¿no? Suelo estudiar mucho los temas, ¿no? Luego se me olvidan cuando pasan, pero les comentaba en el corte que yo me puse a estudiar específicamente sobre el petróleo, no solo a nivel básico de Pemex, sino a nivel internacional, las petroleras más grandes del mundo, y además ese lenguaje petrolero que es tan complicado porque no lo conocemos. Y entonces, después de ponerme a estudiar durante meses, empecé a soltar tweets en defensa del petróleo, ¿no? Seguramente un petrolero me va a decir que cometí 20 millones de errores, es muy probable, porque no soy petrolera, pero sí me puse a estudiar. Otro ejemplo, en mi caso, es el manual para saber qué hacer en caso de desaparición forzada, ¿no? Me puse a estudiar el manual y lo convertí en pequeños tweets. Entonces, eso hace que mi cuenta tenga muchísimos tweets, muchos, porque los soltaba uno tras otro, y entonces la gente creía que, o bueno, debe haber todavía gente que crea que no es una persona, que es una máquina a la que le sueltan la información. Pero bueno, si eres una máquina de información y de tweets. No. Sí, ¿cuántos tweets has subido? Porque estábamos viendo precisamente. No ¿Cuántos leíste? 400,000 acabo de leer 400,000 tweets. Desde 2011, tampoco es una cuenta tan nueva. Aún así, varios al día seguramente. Sí, bastante. ¿Tú has sido víctima de los bots? ¿Ha habido campañas negativas en tu contra desde esta trinchera que estamos hablando de los troles o los bots? Sí, te voy a decir otra, es que también, por ejemplo, yo me ponía a ver en redes un debate en la Cámara de Diputados sobre un tema que me interesara, ¿no? Y entonces empezaba a tuitear lo que estaba pasando, ¿no? Y empezaba a trolear, digamos, por ejemplo, Escobar, el del Partido Verde, lo empezaba a trolear para que no aprobara, según yo, no sé, la reforma energética, ¿no? Claro. Y entonces me acuerdo mucho de una vez que ya que la aprobaron, me aparecieron el mismo texto desde 20 cuentas diferentes, ¿no? Todos al mismo tiempo. Pues dices, bueno, pues los paso, ¿no? O sea, tampoco Eso es un bot. Yo creo que eso sí fue un bot, o sea, o un deck, no sé. O quizá un deck de varias cuentas que mandan el mismo mensaje. 20 cuentas diferentes con el mismo texto y todos arrobándome, ¿no? Entonces, pues dices, bueno, quiere decir que sí le dolió lo que le dije. Creo que Gonzalo también nos podría contar esta experiencia que él tiene a partir de la creación del @YoNoFui en Twitter. Bueno, de entrada ese nombre fue lo primero que se me ocurrió un poco y cuando me estaban enseñando a utilizar Twitter, un amigo activista, ya murió y que queríamos mucho, @RomanCotera, un gran activista. Y bueno, dentro de todo esto me enseñó a utilizarlo por cuestiones de activismo político, ¿no? Y justo lo que estamos hablando y lo que mencionabas ahora, me hace regresarme a este asunto de la cultura democrática o la cultura política. Cómo vamos un poco tarde y las redes nos agarraron, o la tecnología nos llegó muy rápido para una cultura democrática bastante atrasada. Y esto tiene muchísimo que ver con la capacidad de compartir opiniones, de contrastar ideas, de saber debatir, de darle a conocer otras posturas, y como lo decías también hace rato, César, de mostrar diferentes perfiles por cuestiones raciales, ideológicas, urbanas, rurales y demás, ¿no? Llega la tecnología y de repente estamos todos ahí, de frente, y parece que es muy fácil decir las cosas, y sí lo es, porque incluso hay estudios que demuestran que el estar detrás de una cuenta y muchas veces evitar dar la cara, y dar la cara me refiero incluso hasta poner imágenes que no corresponden a las propias,
pues permite que expresemos con mucha mayor facilidad ideas que tenemos ahí guardadas que de otra manera no las diríamos a una persona que está enfrente de nosotros, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, que nos ha faltado mucho debate en el país. Mucho debate y hemos ido aprendiendo. Digamos que también todo esto tiene su lado bueno. Salir ahí a redes sociales, como dices en Facebook, no se da tanto, se da más entre amigos y en algunas ocasiones es pues, bastante difícil echarse esos rounds con amigas y amigos. Y en redes, por ejemplo, como Twitter, es totalmente con desconocidos, ¿no? Y eso nos permite aprender, pero creo que todas aquellas personas que sabemos cómo poder llevar a cabo un debate, tenemos un poco esa responsabilidad de comenzar a dar ejemplos de utilización de redes sociales, pero también de cómo llevar a cabo una discusión y también poner límites a cómo se llevan estas discusiones. Es decir, estamos teniendo una buena conversación, un buen debate, adelante. Y es importantísimo reconocer que hay personas que piensan muchas veces bien diferente a nosotros, claro, y hay que saber respetar esos puntos de vista, y eso es parte de cultura democrática. Claro, es correcto. Entonces, y a la vez es bueno también aceptar cuando estamos en el error. Digo, no necesariamente decir, bueno, me equivoqué, ¿no? Pero bueno, conceder, ¿no? Y claro, eso es parte de la cultura democrática, claro, que tenemos que reflejar en las redes sociales. Dos términos interesantes que dijiste, la cultura democrática, el trabajo con la crítica, con el análisis, en un país que pues también habría que poner sobre la mesa en qué nivel de desarrollo democrático nos encontramos, pero bueno, esos son otros puntos que seguramente en otro programa trataremos. Mientras tanto, vamos a hacer una breve pausa. Les recuerdo que nos puede comentar qué opina al respecto de este tema que estamos tratando hoy en el hashtag Polémica en Redes y también, por supuesto, en nuestras redes sociales, @canal14mx. Vamos a regresar con este interesante tema. Gracias por continuar con nosotros. También las redes se han politizado y también se ha generado a partir de esta politización pues una cadena de innumerables tweets que generan odio, división y cierto tipo de violencia. Permítame citar al reconocido publicista internacional John Rendón. Él dijo, la clave para modificar la opinión pública es encontrar distintos modos de decir una misma cosa. César Rodríguez, profesor, investigador de la UAM, es especialista precisamente en opinión pública. Me gustaría preguntarte en ese sentido, en este contexto, ¿qué tanto se han confabulado estas campañas sucias con este tipo de estrategias de especialistas en redes precisamente sociales, estas estrategias que generan suciedad? En México creo que conocemos muchísimos casos que se han dado. Y bueno, pues es un tema que todo mexicano identifica. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, yo creo que, retomando algo que decían hace un momento, hay una crisis moral que se puede identificar, por supuesto, en muchos usuarios quizá, pero sobre todo en actores políticos, ¿no? Es decir, en el juego de intereses, en la disputa por las posiciones de poder, también hay otros actores que pueden ser, que pueden estar detrás de candidatos o de gobiernos, ¿no? Que impulsan una narrativa un poco más orientada hacia la propaganda y a la descalificación también del otro, en una sistematización también de la violencia, ¿no? Entonces, recientemente pues, se han promovido, se conocen casos de noticias falsas, campañas de noticias falsas, desinformación, rumores a través de plataformas de conversación instantánea, obviamente las campañas de bots, estas personas que también, estas granjas en donde hay personas que están dedicadas exclusivamente a tirar tendencias, a promover tendencias positivas o negativas, dependiendo de quién está financiando. Entonces, todo esto impacta en la opinión pública y es muy presente al grado que, bueno, pues se ha convertido en protagonista de elecciones como las de Estados Unidos, en el Reino Unido, en Colombia, en México, ¿no? Es decir, estamos en un nuevo ambiente de opinión pública en el cual la propaganda y la información falsa puede llegar a ser un fenómeno que es protagonista en contextos electorales, ¿no? Entonces, habría que poner el ojo en quiénes son esos actores, quiénes están detrás de los bots, quiénes están detrás de estas personas que están provocando sistemáticamente, quiénes están detrás de la contaminación de la conversación, ¿no?
Y creo que ahí podríamos empezar a rastrear un poco estas tendencias que existen y que desgraciadamente pues dominan la conversación. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quiénes pueden estar de estos bots, de estos trolls? ¿Qué grupos de interés se encuentran planteando estas campañas sistemáticas, sucias, por ejemplo, en el contexto político? Bueno, siempre hay alguien atrás, ¿no? O sea, sobre todo cuando se crean granjas, ¿no? Yo me acuerdo terminando la elección del 1 de julio de 2018, un priista, no sé si se acuerdan, se hizo muy famoso porque, bueno, no sé si es priista, pero un tuitero, un chavo, dijo, desde este edificio trabajamos durante no sé cuántos meses y el trabajo era justamente ese, ¿no? Crear fake news, contaminar la conversación. Yo agregaría el caso de Brasil, que es muy específico. Brasil es un país en el que ganó la fake news. A mí me impresiona, por ejemplo, cuando dicen de la corrupción de Lula. En Brasil hay 26 casos de corrupción política. 4 son del Partido del Trabajo, pero 18 son del partido de Bolsonaro, ¿no? Entonces sí es un asunto que tiene que ver con el manejo de la información, ¿no? En México ahorita con lo que está pasando en Veracruz, es terrible lo que pasó en Minatitlán. Yo creo que todo el mundo lo condena, yo lo condeno también, ¿no? Pero no es lo único que ha pasado, no es lo primero que ha pasado. Entonces a mí me parece, se me dificulta mucho que alguien que defendió a Calderón o a Margarita Zavala cuando se murieron 49 bebés quemados, ahora esté espantada por lo de Veracruz. Yo no estoy diciendo que es peor, porque no es competencia, es terrible, es violencia, ¿no? De lo que se trata es de que deje de haber impunidad. Y entonces ahí entran estos que mueven las conversaciones hacia donde les conviene. Eso es lo terrible. Y yo creo que tenemos que aprender a no caer en esos anzuelos. O sea, llega alguien a contaminar la conversación, ¿qué haces? ¿Te quedas ahí y muerdes el anzuelo? ¿O dices, no, a ver, por ahí no va, ¿no? Sí, hay una constante disputa por los significados, ¿no? Actualizando la vieja frase de información es poder, ahora podríamos decir los trending topics o los temas tendencias son poder, ¿no? Y ahí están muchísima de la atención por construir un sentido a los acontecimientos que suceden en el día a día. A mí me gustaría también compartir que mucho de lo que pasa se debe a agencias dedicadas a meter este tipo de mensajes en redes sociales. Son agencias que son pagadas por diversos actores. En muchos casos son pagados por gobernantes, se da mucho en gobiernos estatales, se da mucho en cierto tipo de políticos, pero también se da a nivel empresarial. Hay intereses y de diversos tipos, y no estoy hablando únicamente de los políticos, ¿no? De posicionar, de empujar algún tema en la agenda, de posicionar productos y demás. Y hay toda una industria detrás de agencias pues, que se dedican a esto, a crear contenidos, a crear fake news. Por ejemplo, a mí se me hace muy curioso que por allá del 2011, salió un medio en internet, un portal de noticias, que desde aquel entonces sabíamos que era falso, se utilizaba para cuestiones políticas, y que curiosamente terminó en los últimos años, pues ya todo el mundo aceptándolo, como un medio convencional, ¿no? Y así ha pasado con muchísimos otros. O sea, la mentira se convencionaliza, convive Totalmente. entre nosotros y jugamos con ella, la tratamos, ¿no? A veces en broma o no, pero está en Totalmente. Está en y ha alcanzado cierto grado de sofisticación, sobre todo la conversación, porque han llegado a hacernos creer muchas cosas que no son. Y no me refiero nada más por la imagen, por ejemplo, aquella famosa del súper vacío de Venezuela, que es una imagen que se tomó en un supermercado en los Estados Unidos cuando aquel famoso huracán en Nueva Orleans, ¿no? Aquella famosa tormenta, sino personas dedicadas a tratar de cambiar la conversación y atacar, por ejemplo, un comentario muy normal, muy natural, que muchas veces ni siquiera es político, o sea, que ni siquiera es político,
y llegar a contaminarlo con una serie de opiniones, de ofensas, de malas palabras y demás. O sea, sí hay mala intención, o sea, para llevar a cierto puerto, ¿no? Y para tratar de influir y muchas veces para causar molestia en ciertos actores. Claro. Las redes sociales tienen muchas aristas. Estábamos analizando precisamente el perfil político, las campañas sucias que se hacen en este contexto de políticos, sobre todo cuando hay campañas electorales, se dispara este tipo de estrategias. Pero como todos sabemos, las redes sociales también tienen otras aristas, otros puntos en común. Vamos a ver unas fotografías que tomó Shahak Shafira. Él es creador de un portal muy interesante que se llama Yolocaust y bueno, vamos a tratar de entender y explicar. Lo que estamos viendo en las imágenes, sobre todo en la parte del lado izquierdo, son comparativos, por supuesto. Este es un memorial al Holocausto que está en Berlín. Como podemos ver, pues son de forma figurativa lápidas que generan pues una sensación de que, bueno, pues el respeto y el luto por todas las personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración. Este fotógrafo hizo este comparativo, un comparativo duro, un comparativo atrevido. ¿Por qué? Porque él consideró que se estaba banalizando este memorial, pues con fotos, pues como si se tratara de cualquier aspecto turístico, cuando en realidad lo que quiso decir es no nos olvidemos de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, las imágenes que él hace este comparativo, por supuesto con Photoshops, pues generan esta crítica. Al principio, este fotógrafo fue muy criticado por alterar precisamente de esta forma las imágenes, pero después él, y fue vilipendiado, fue criticado arduamente en redes sociales, lo acusaron de infinidad de adjetivos. Y al final de cuentas, él con el tiempo comprobó pues, su objetivo o su postura y al final de cuentas fue reconocido. ¿Ustedes qué opinan? ¿Las redes sociales también sirven para reivindicar algún tipo de cuestiones negativas? Y positivas también. Claro. Y de que hay gente que es capaz de cualquier cosa por obtener un like. Claro. Porque además, y eso es otro estudio que anda por ahí que es muy interesante, existe cierto paralelismo entre la satisfacción que se obtiene al obtener un like, un me gusta en redes sociales, al consumo que se hace de ciertas drogas. ¿Ah, sí? Sí. Así es. Pues es un estudio en verdad interesante, porque ya estamos entrando a otro tipo de dimensión dentro de las actitudes y la psicología del usuario. Sí, también por eso se habla de lo reales que son estos entornos, ¿no? A pesar de lo que parece, hay esta conexión con el sistema nervioso. Efectivamente, cuando tenemos algún tipo de retribución, pues generamos endorfinas que nos generan un condicionamiento. Entonces, mientras más publicaciones, más likes tenemos esta sensación que es un poco una trampa, ¿no? Porque en realidad lo que va a hacer es que vas a querer permanecer y nunca vas a lograr quizá ese mismo rango de retribución, ¿no? Pero sí, yo creo que otra cosa bien interesante de lo que estás mostrando es el tema de las imágenes, es decir, el lenguaje no nada más es escrito o verbal, ¿no? La primacía del video, de la imagen editada, de los memes, es decir, vivimos ya en un contexto donde hay multitud de fenómenos que son muy difíciles todavía como de definir, pero que tienen una gran influencia, ¿no? Hay quien le echa la culpa, por ejemplo, a los memes, a la promoción de este discurso de extrema derecha o neofascismo en Estados Unidos con Donald Trump, ¿no? De un discurso que es xenófobo, antiinmigrante, etcétera. Y todo a partir de imágenes que parecerían divertidas, ¿no? Entonces, también pareciera que lo banal nos invita a pensar las cosas profundas que hay detrás y el humor no es tan inofensivo como parece. Claro. No, y además, también pensar en que de repente hacemos cosas muy automáticas, ¿no? Sobre todo en redes. Publicamos y no, o damos retweet, o damos un like, sin pensar realmente de qué nos estamos riendo, ¿no? O de qué estamos festejando, o en fin. De pronto la gente te dice, no, bueno, este asunto, se matan entre ellos, ¿no? Que fue un discurso, y se volvió tan normal que para mucha gente está bien que la gente se mate entre sí. Desde ahí dices, aquí hay un problema que ya ni siquiera estás viendo,
¿no? Igual con la risa, igual con este asunto de convertir, pero además esto ni siquiera empezó en las redes, ¿no? Estos programas de risa en donde lo divertido era ver cómo un tipo le pegaba a otro, ¿no? Por ejemplo. No, pero ese tipo de cosas, ¿no? ¿De qué nos reímos? ¿De qué nos reímos cuando oímos un chiste misógino y ni siquiera nos damos cuenta de que fue misógino? Sí, por eso ¿no? yo creo que el tema del programa es muy pertinente, ¿no? Esta intoxicación, hay varios términos, desinformación o infoxicación, una intoxicación de información, precisamente porque nos desborda. Hay incluso quien promueve ahora, tiene programas de desintoxicación, desconéctate, salte de las redes y vete al campo a caminar, etcétera, ¿no? Porque también te va abstrayendo a un nivel en que ya, pues, incluso tiene que ver con tu salud mental. Y ahí quiero sumar algo, porque hay otro estudio, es que a mí me encanta leer alrededor de esto y siempre me gusta me encanta encontrar papers, o sea, estudios de ciertos casos, ¿no? Me escapaba por estar viendo tú. Hay un estudio que habla acerca de cómo el exceso de información está causando depresión en las personas usuarias de redes sociales. Y esta depresión pues es algo que adquieres en redes y tiene mucho que ver, sí, por la gran cantidad de contenidos o de información a la que eres expuesto o que obtienes, pero también a la hora de observar las vidas de otros de una manera tan rápida, claro, tan rápida y obtener una serie de estímulos y darte cuenta que tú muy posiblemente no vas a poder tener esas condiciones por la razón que sea. En la mayoría de los casos, las fotografías, por ejemplo, que vemos en redes como Instagram, son fotografías que se arman. O sea, sí, rara vez alguien está en una condición tan linda como la que aparece en una foto de Instagram. Y lo que se hace y lo que hacemos muchas veces, pues bueno, es acomodar la taza, hacernos un poco más para acá y acomodarnos. Eso por un lado, pero además los usuarios con muchísimos seguidores pues se dedican a crear excelentes fotos que comparten en sus redes sociales y se vuelven el deseo de mucha gente. Entonces, esto llega además a sumar, a partir de gran cantidad de información, a toda esta depresión que se está reflejando muchísimo, sobre todo ahí sí en los jóvenes. Claro, al parecer se está imponiendo el lenguaje de la fotografía, el lenguaje de la imagen, muchas veces sobre la cuestión de los textos o las palabras. Se está adquiriendo un poder muy importante a partir de esto que estás comentando, las imágenes. Vamos a hacer una breve pausa. Les recuerdo que converse con nosotros a través del hashtag Polémica en Redes, también a través de nuestras redes sociales, @canal14mx. Regresamos. Qué bueno que continúa con nosotros. Llegamos a la recta final de este interesante programa. En estos momentos se está subiendo la encuesta, nuestra tradicional encuesta por programa, donde nos gustaría que participe, conocer pues, su punto de vista respecto a estas preguntas que estamos haciendo en la cuenta en Twitter, @canal14mx. Y también, por supuesto, nos encantaría escucharlos, entender sus comentarios, sus preguntas en el hashtag Polémica en Redes. Así que ahí está nuestros espacios también para que podamos conversar con todos ustedes. Después de ver estas interesantísimas imágenes, me gustaría preguntarles que podamos abarcar precisamente el tema de nuestro programa del día de hoy, intoxicación en redes. ¿Cuáles son estos tipos de intoxicación? Podríamos hablar de humillación pública, chantajes y sometimientos. Nos comentabas precisamente de este chantaje emocional. En fin, hay una serie de varios, pues de esta intoxicación que nos abunda, que nos abraza y que muchas veces ni nos damos cuenta. ¿Qué tipo de características tú has percibido? Bueno, un ejemplo clarísimo ahorita es este asunto de me arrepiento de haber votado por lo... Y entonces, yo soy de veras medio obsesiva y entonces me regreso al año pasado, 6 meses, ¿no? Y veo que hicieron campaña por cualquier otro. Entonces, oye, espérate, ¿no? O sea, los mismos que están tuiteando o escribiendo. Es parte de la contaminación de la conversación. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Quieren mostrar un ambiente en el que la gente está arrepentida, que está tan mal el gobierno actual, que todo el mundo lo reprueba ya, ¿no? Y entonces
yo sí me he metido a ver, cada vez que veo que alguien dice, me arrepiento de haber votado por López Obrador, me meto a ver si es cierto que votaron, por lo menos que hicieron campaña. Y he visto que ninguno, de los que ha dicho, ninguno hizo campaña, por lo menos, por López Obrador. Y otros, peor tantito, porque hicieron campaña por otros candidatos, ¿no? Entonces... ¿Eso qué es un linchamiento virtual? No, es como la contaminación de la conversación, ¿no? De ahí en fuera, pues sí, hay linchamientos, hay amenazas. Yo, la verdad es que siempre creí que siendo virtual no era importante, ¿no? A mí me han amenazado de muerte muchas veces en Twitter. Y hasta que pasó lo de Rosario Flores, ¿no? Perdón, Rosario Fuentes. Entonces sí dije, ay, no es tan inocuo. O sea, dije, no, pues es virtual. Sí, lo virtual no importa. No, sí importa. Sí importa. Y hay muchos, sobre todo se usa mucho la violencia de género en redes. Es uno de los principales sectores, de los más vulnerables. No solo eso, incluso a los hombres. O sea, a nosotras, bueno, ¿no? A mí me han dicho incluso que yo no soy mujer. Por mi manera de tuitear no puedo ser mujer, ¿no? Pero incluso a los hombres, o no son hombres, o son gays, o son, digo, unas cosas increíbles, ¿no? De ahí en fuera, bueno, es que son como muchas las categorías, ¿no? Y tienen que ver con cuentas que contaminan o que siembran, pues como el no sé cómo decirlo, como... La discordia. No, los haters, ¿no? O sea, no importa que lo que tú decías, a lo mejor pusiste qué bonitas flores y es suficiente para que un hater llegue y te empiece, ¿no? Y ahí depende de que tú te enganches o no también. O que se vuelven temas también interesantes de discutir, ¿no? Con la idea del linchamiento me acordé del fenómeno reciente, el Me Too, en donde sectores feministas, algunos muy serios, ¿no? Organizaciones sociales, académicas, etcétera, se enracharon en esta idea de denunciar acosadores en diferentes sectores artísticos y creativos de México. Y había esta discusión, ¿no? Hasta qué punto la palabra, confiar en la palabra que se expresa a través de estos espacios es ya sinónimo de pues, un hecho que se le puede atribuir a alguien, ¿no? A veces creo que se confunde estos espacios como lugares en los que intentas encontrar justicia. Y desgraciadamente sí la hay en algún sentido, pero no estamos completamente certeros de que esté dada con un proceso adecuado, con una consecuencia que sea acorde a la magnitud de los acontecimientos, si es que estos ocurrieron, ¿no? Es decir, son fenómenos que son interesantes de analizar. En el caso de Me Too, creo que es muy importante pasar también de las redes a las estructuras institucionales o sociales más sólidas, a los protocolos, a las instituciones, como en su caso se hizo con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, etcétera, ¿no? Porque hay mucho la idea de este linchamiento mediático como algo, esta idea de enjambre que va y ataca, ¿no? Y sí ocurre, sí llega a ocurrir y pueden destruirle la vida a alguien, pueden provocar pues obviamente muchísimas consecuencias, pero sí habría que pensar en qué fenómeno estamos hablando y cómo estudiarlo, analizarlo y llegar a conclusiones a partir de eso. Claro, sin duda alguna. Otro tipo de violencia muy interesante es el que se da con estos famosos packs. Los packs son paquetes de fotografías desnudos, los nudes famosos, que algunas personas se toman y que muchas veces comparten con quien tienen alguna relación, lo comparten a través de alguna red, ¿no? De WhatsApp, de X o ya de Facebook y demás. Y el tipo de violencia aquí sucede a la hora de que esa persona que con la confianza que se le prestó en algún momento toma este material y lo suelta a través de internet en diferentes canales, puede ser páginas, puede ser Tumblr, puede ser incluso Twitter, donde estamos viendo mucha pornografía últimamente, con el afán de molestar a esta otra persona, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la relación se terminó, porque tuvieron algún malentendido, simplemente por ganas de molestar y soltar estos materiales, ¿no? Se dan bastante la violencia de género, y me acuerdo también del caso reciente de una amenaza incluso de muerte que se dio de un tuitero a una tuitera @DanaCorrez, por el hecho de expresar opiniones desde el punto de vista feminista
en todo este entorno del tema del Me Too, ¿no? Claro. Que ese caso sí se llevó a la parte de las instituciones, incluso se está tratando por esas vías, ¿no? Claro. Llegamos a la parte final. Me gustaría que en un minuto, si se pudiera, nos pudieran dar desde su perspectiva las recomendaciones para las personas que nos están viendo, para los jóvenes, para las mujeres, esta gran vulnerabilidad de nuestro sector social. ¿Qué hacer? ¿Cómo poder contrarrestar? ¿Cómo poder identificar estos casos de violencia, de acoso, en fin, toda esta toxicidad que se está generando día a día, cada minuto, cada segundo en las redes sociales? Si quieres, iniciamos contigo, un minutito a ver si... Sí, claro. Primero decir que efectivamente hay muchísimas cosas también positivas, que no hablamos de esas, pero centrándonos en estos riesgos, creo que es muy importante algún tipo de prácticas como el acompañamiento quizá de el uso de estos espacios, sobre todo en menores de edad, la protección de derechos. Hay toda una nueva generación de derechos digitales que creo que estaría bien informarnos, verificar noticias, es decir, leer, por supuesto, informes, artículos, es decir, creo que todos fuera del contexto escolar todavía tenemos esta capacidad de aprendizaje, de conocimiento, buscar fuentes fidedignas, ser serio, ¿no?, con los riesgos que conlleva, y sobre todo creo que enterarnos que lo que pasa en redes pues, está contribuyendo a un clima cultural, está educando, ¿no? Entonces, ser responsables creo que también es algo muy importante con lo que hacemos en las redes. Gracias, Pati. Bueno, alguna vez alguien me preguntó cómo era, o sea, me pidió consejos para abrir una cuenta de Twitter. Y yo le dije, lo primero que tienes que hacer es entender para qué estás abriendo una cuenta, ¿no? Y todo es válido. Si tú abres una cuenta de Twitter para subir poemas, está bien. O fotos de florecitas, o lo que sea. O para hacer activismo, está bien. Y activismo de izquierda, de derecha o de centro, pero sí tenerlo claro. Y a partir de ahí, entonces sí definir qué tipo de contenido subes. Claro. ¿No? Y la otra cosa es justo eso, aprender. A mí me ha servido mucho, por lo pronto, aprender a no tuitear enojada, ¿no? Me han dicho cosas terribles y lo que hago es, me tomo un respiro y después contesto, Claro, ¿no? claro. Y no engancharme. Hay cuentas que es evidente que lo que quieren es contaminar. Tú estás dando una noticia importante, Claro. por lo menos para ti es importante, y lo que hacen es entrar para desviarlo hacia una discusión bastante banal de insultos. No te metes en eso, ¿no? Excelente. Desarrobar a los que no tienen nada que ver en la conversación, que de repente hay hilos que tienen 54 tuiteros arrobados, ¿no? Claro. O sea, Sí, manejar la pauta, ser dueño uno de sus propias decisiones, saber tomar decisiones en las mismas redes. Interesantísimos estas recomendaciones que nos das. Muchísimas gracias. Cerramos contigo, Gonzalo, por favor. Pues yo veo 3 grados aquí para tomar acción al respecto. El primero es dentro de las redes sociales, recordar que nosotros escogemos lo que leemos, lo que escuchamos y lo que vemos. Entonces, somos un primer filtro. Y esto no quiere decir que estemos censurando contenidos, sino que tenemos el derecho a escoger qué es lo que queremos, de qué queremos enterarnos. Entonces, si no queremos tener ofensas, si no nos gusta, podemos silenciarlas o podemos incluso bloquear cuentas de Twitter, y lo mismo pasa en Facebook. El otro punto me refiero a la capacidad de tomar esta cosa y apagarla. Claro. Es una de las cosas más fáciles que se puede hacer, y liberarnos un rato. Y la tercera, tener en cuenta que afuera de las redes sociales hay una realidad, esta realidad, y que todo lo que decimos, todo lo que hacemos en las redes sociales puede tener un impacto real y severo en muchos casos aquí afuera, y que debemos tomarlo con mucha responsabilidad y con aquel cuidado que nos gustaría que otros tuvieran hacia nosotros. Claro. Entonces, es el tipo de relación que debemos de tener hacia otras cuentas. En verdad, qué buenos consejos nos acaban de dar, muy útiles, muy importantes. ¿puedo decir una cosa nada más? Claro que sí. Nada más una. Que fuimos muy fatalistas, creo yo. Pero no, de eso se es trataba el que programa. hay cosas bien padres del Twitter también. Sí. Que no manejemos esta vez, pero En otro programa, pero hay cosas maravillosas. en otro programa vamos a hablar también de estas bondades. Creo que es importante centrarnos en esta parte porque nos está comiendo y no nos estamos dando cuenta. Pero bueno, muchísimas gracias. Qué gusto platicar con ustedes. Estoy seguro que da para otros programas con este tipo de contenidos. Gracias. También muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión más.
Hashtag Polémica en Redes. Síganos en nuestras cuentas @Canal 14MX y por supuesto ahí podrá revisar también toda la información de este programa y otros que se transmiten en Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Gracias.